Bueno, eh, vamos a hacer la aplicación del mapa conceptual que tiene que ver con los 20 artículos extraídos del texto que tiene como título Introducción al concepto de identidad constitucional y a su función frente al derecho supranacional e internacional de los derechos de las personas. Bueno, en la extracción de los 20 conceptos vamos a darle inicio a la presentación de la diapositiva. Como primera medida, el primer concepto del cual vamos a arrancar es el constituyente originario, o un concepto que se extrajo del artículo y que define la voluntad originaria soberana, suprema y directa que tiene un pueblo para constituir un Estado dándole una personalidad al mismo y darse la organización jurídica y política que más le convenga. Esta, esta organización política y jurídica que nosotros tenemos ha adoptado un modelo democrático, es decir, a través de las elecciones populares democráticas, nosotros elegimos nuestros propios gobernantes y elegimos nuestras formas de gobierno los elegimos a través de un plan de gobierno y de unas propuestas que presentan los candidatos a ser elegidos mediante voto popular. Esta democracia ha permitido que exista una tripartición del poder, un respeto entre las ramas del poder público. Entre ellas se encuentra el poder judicial, que es aquella rama de donde le dan ese funcionamiento, y donde le dan esa vida, esa normatividad jurídica que nosotros tenemos, tanto a la Constitución, a los decretos, a las leyes. Constitución creada mediante una constituyente, leyes creadas por el Congreso de la República y decretos con fuerza de ley que son expedidos por el presidente de la República. Todas estas normatividades están reunidos en ese derecho nacional. En ese derecho nacional existen, como ya lo dije, tres ramas del poder público que se hacen contrapeso. Contrapeso jurídico es el ejercicio mutuo de los controles entre los poderes del Estado, lo que les permite la mayor protección a las libertades de los ciudadanos y la permanencia y estabilidad de la democracia. Dentro de esta democracia también existe una hermenéutica constitucional, es decir, es la ayuda a la creación de la cultura jurídica operada mediante la jurisprudencia y la doctrina. Es la jurisprudencia la que nos da un derrotero, una línea argumentativa de todas las sentencias. La democracia nos permite integrarnos, porque la integración es el movimiento de grupos minoritarios, étnicos, refugiados y sectores desfavorecidos de la sociedad en la corriente principal de la sociedad. Entonces la democracia permite ayudar a esos sectores menos favorecidos, integrándolo a nuestra nación, haciéndolo partícipe a través de todos sus programas, favoreciéndolo y aplicando el principio de la equidad. Constitucionalismo, ordenamiento jurídico de una sociedad de política mediante una constitución escrita, cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario. Es decir, tanto la ley, los decretos, toda esta normatividad tienen que estar al acorde y no vulnerar ese constitucionalismo que nosotros tenemos. El espíritu de una norma nos permite comprender la Constitución, nos permite comprender las leyes, nos permite comprender los decretos, sus alcances, su aplicación, a quienes va dirigido, y entraña desde lo más profundo ese espíritu de la norma. Es lo que busca la norma jurídica, tiene una función social que cumplir, pues está al servicio de la realidad, pero para pulsar la realidad de una regla de derecho.
Identidad constitucional. La identidad constitucional es una categoría jurídica. Esta identidad constitucional que se construye a través del tiempo. Que finalmente, teniendo en cuenta las características que señalan el sentido relacional, contingencia, variabilidad y carácter potencial confrontacional, es posible aproximarse al concepto de identidad constitucional y esbozarla como un conjunto de rasgos que singularizan en el plano jurídico-político las opciones fundamentales de una comunidad frente al resto de estados y organizaciones internacionales y supranacionales. La identidad constitucional recibe su nombre por el sentido o función que cumple al interior y al exterior de una comunidad política. Por sentido o función constitucional se comprende aquí toda eficacia relacionada con la Constitución, sea con su construcción o con su aplicación. Una de estas dimensiones se centra en la función delimitadora del poder o los poderes que con mayor o menor precisión es posible identificar detrás de los fenómenos de la globalización e internacionalización del derecho constitucional, que nos permite establecer una configuración paulatina de una serie de creencias especulativas, opiniones, potestades y obligaciones entre particulares y gobernantes, que produce una dinámica de vida sociopolítica y la corrección entre la normatividad y la sociedad. Y su observancia mide el grado de confianza, por supuesto, o mayor corrección, mejor estado de derecho. Hablamos de la cultura jurídica. Derecho constitucional. Esa rama del derecho público interno compuesto por un conjunto de principios y normas fundamentales que rigen al Estado, que tienen que ver mucho con la cultura jurídica, el constitucionalismo y la identidad constitucional, porque todo nuestro derecho se ha constitucionalizado, es decir, basa en derechos fundamentales. Y todos los principios fundantes y rectores y pilares y el andamiaje de nuestra Constitución. Pero toda esta Constitución soberanamente ha abierto una brecha, porque no es absoluto, porque existen normas internacionales de aplicabilidad en el derecho interno y se puede decir que son a veces de carácter obligatorio cumplimiento, porque Colombia ha suscrito una serie de tratados que la obligan a cumplir con lo que se estableció en esos tratados, en esos convenios. Y existe un margen de doctrina, de aplicación, campo de acción, interpretación de derechos fundamentales dejado a las autoridades soberanas del Estado y a los jueces internacionales. Este campo no es ilimitado, sino que se encuentra ubicado por el campo de protección del derecho limitado. Hay una doctrina de aplicación entre la aplicación del derecho interno y el derecho internacional. Los jueces tienen una cierta maniobrabilidad. Muchas veces pueden aplicar el derecho internacional directamente, otras veces omiten la aplicación del derecho internacional y le dan aplicabilidad al derecho nacional. Existe una dicotomía en muchos aspectos de la aplicación. Podemos ver hoy en día la situación en que se encuentra el exalcalde Gustavo Petro. Fue destituido por la Procuraduría hoy en día por una serie de medidas internacionales de derecho internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Centroamérica. No permitió que una entidad administrativa como es la Procuraduría inhabilitara e incluso sancionara y suspendiera de su cargo el ejercicio de sus funciones a un alcalde. Manifiesta la doctrina internacional que solo los jueces de la República pueden hacerlo, mas no el procurador con funciones administrativas sancionar y destituir a una persona que fue elegida por voto popular. Entonces, incluso piden al Estado colombiano para que se ponga a tono con la doctrina internacional y con la normatividad internacional, con el derecho internacional, que es ese conjunto de normas fundamentales, interdependientes, de permanencia universal, es decir, todos aquellos estados, que se han suscrito, que lo han acogido, que lo han optado como suyo, deben procurar
respetar, cumplir y proteger este tipo de tratados. Y más cuando se trata de derechos humanos, derecho supranacional. Hablamos de un sistema político que determina estados excedentes para sus atribuciones de gobierno en mayor o menor medida. En estos pactos existe un principio que es el pacto servanda. Es una norma universal reconocida del derecho internacional de los tratados relacionada con la observancia de los mismos y a la cual implica que todo tratado de vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe. O sea, si lo firmaron de buena fe deben de cumplirlo. Y la única forma es que enciman de hacerlo es a través de la denuncia del mismo. Los ordenamientos internacionales regulan el comportamiento de los estados. Otros sujetos internacionales en su comportamiento propio y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes. Encontramos las fuentes de derecho internacional, que son aquellas donde se nutre la legislación interna, tales como los tratados y costumbres. Encontramos la globalización, proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación interdependiente de distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas. Y encontramos el derecho comunitario, que se compone de los tratados constitutivos y de los tratados de adhesión, derecho originario y de las demás contenidas en los actos aprobados por las instituciones comunitarias en aplicación de dichos tratados. Bueno, así damos por terminada la presentación de esta diapositiva donde explicamos los 20 conceptos sobre el artículo de la introducción a los conceptos de identidad constitucional, a su función frente al derecho supranacional e internacional de los derechos de las personas.